Alejandra Magluf le grita a los pies de Andrea del Boca, con las venas del cuello inflamadas y el rostro completamente rojo, mientras la actriz le responde con la misma intensidad, escupiendo cada palabra con una furia que jamás se le había visto en toda su carrera. Y el silencio que cae sobre la casa de Gran Hermano es tan pesado que se puede cortar con un cuchillo, porque nadie, absolutamente nadie, esperaba que dos de las figuras más grandes del programa terminaran trenzadas a los gritos en el medio del living, tirándose los peores insultos a la cara sin importar las cámaras ni los millones de personas que las están mirando en vivo. Antes de seguir con esta locura, suscríbete al canal, déjame tu like y comentame desde qué ciudad o país estás mirando este video. Para entender cómo llegamos a este nivel de caos total, tenemos que retroceder unas horas en el día de hoy, cuando todo parecía estar en calma dentro de la casa de Generación Dorada. La mañana había comenzado con un clima relativamente tranquilo, con algunos participantes desparramados por el jardín y otros organizando las tareas de la semana. Alejandra Magluf estaba en la cocina, preparando el almuerzo para todos, una tarea que suele generar roces pero que hoy parecían encaminada, con el sonido de las ollas y el vapor de la comida llenando el ambiente. Andrea del Boca, por su parte, estaba en el living, charlando tranquilamente con Charlotte Canilla y Janina Silly sobre las dinámicas del juego y las estrategias de los demás compañeros, riéndose de anécdotas pasadas. El problema comenzó cuando Andrea se acercó a la cocina a buscar un vaso de agua y ahora hizo un comentario sobre la forma en que Magluf estaba organizando los alimentos en la heladera. Andrea, con su habitual franqueza y sin medir las consecuencias, le dijo que no le parecía correcto que moviera las cosas del lugar sin avisar, porque ella tenía sus propias cosas y sentía que le faltaban el respeto a su espacio personal y a su forma de ordenar. Magluf, que estaba concentrada y bajo presión por los tiempos de la comida, con el fuego alto y la presión del almuerzo, le respondió de mala manera, pidiéndole que no se metiera en su forma de trabajar y que si tenía hambre, se sirviera ella misma sin molestar. Ahí se encendió la mecha de este conflicto explosivo. Andrea, que no está dispuesta a que nadie le hable en ese tono, le marcó la cancha al instante, subiéndose a su pedestal de diva y recordándole quién es ella, lo que ha logrado en su vida y lo que representa para la televisión argentina. Magluf, que tiene un carácter explosivo, visceral y que no se deja intimidar por los nombres propios ni por las trayectorias, le contestó que en esa casa todos son iguales ante las cámaras y que sus títulos, sus premios y su fama no le sirven para lavar los platos ni para cocinar para 20 y tantos personas. Las cosas empezaron a subir de tono rápidamente, pasando de un reclamo doméstico a un ataque personal devastador. Emanuel Di Gioia y Manuel Ibero, que estaban cerca comiendo una fruta, intentaron acercarse para bajar la temperatura del ambiente y mediar con palabras de calma, pero ambas mujeres los empujaron con brusquedad, dejando en claro que esta pelea era entre ellas dos y que nadie se iba a meter en el medio. Jennifer Galvarini y Gisela Pintos no perdieron ni un segundo y se ubicaron estratégicamente en el marco de la puerta para no perderse ni un detalle del escándalo, mientras que Catalina Titi Cherkassky y Solange Abraham se refugiaron en el dormitorio, asomándose apenas por la puerta con caras de espanto. Los gritos resonaban por toda la casa, rebotando en las paredes y generando un eco ensordecedor. Andrea le gritaba a Magluf que era una maleducada, que no tenía educación ni modales, y que en su casa nadie se había atrevido a tratarla así en toda su vida. Magluf le gritaba de vuelta que se bajara de la nube, que estaba harta de sus actitudes de diva inalcanzable, y que si tanto extrañaba su palacio y sus comodidades, se fuera a vivir a la calle, porque ahí adentro las reglas las ponen entre todos. Luana Fernández y Tamara Paganini lloraban en un rincón del comedor, asustadas por la violencia verbal que se estaba respirando y por la tensión que se cortaba con un cuchillo. Brian Sarmiento y Franco Zunino no sabían si reírse de lo absurdo de la situación o esconderse debajo de la mesa, mientras que Juan y Caruso hacía comentarios en voz baja que nadie escuchaba por el estruendo de los gritos. Cincia Francisquielo y Sebastián Cola observaban todo desde el patio, negando con la cabeza, porque sabían que esto les iba a traer serias consecuencias con la producción y con el público. Matías Hansen y Juan Carlos López se quedaron mudos, analizando en silencio cómo este conflicto iba a cambiar por completo las alianzas y las estrategias de aquí en adelante. Mariela Prieto y Nerea López se tapaban los oídos, mientras que Leandro Nigro y Stephanie Pereira grababan todo con sus propios celulares, sabiendo que este iba a ser el momento más viral de la temporada. Justo cuando parecía que las cosas se iban a ir de las manos y alguien iba a terminar lastimado o rompiendo algo, el sonido estridente de los parlantes de la casa
cortó el aire como un latigazo. La voz de la jefa, firme, autoritaria y sin margen para la negociación, retumbó por todos los rincones del inmueble. La jefa llamó a Alejandra Magluf y a Andrea del Boca al confesionario de manera inmediata, ordenándoles que se presentaran ahí en el acto, sin excusas y sin llevarse nada más que su propia furia. El silencio que siguió a la orden fue sepulcral, un silencio cargado de adrenalina y bronca contenida. Andrea, con el pecho agitado y los ojos llenos de lágrimas de bronca, se acomodó el pelo, se paró derecha como si nada pudiera tumbarla y caminó hacia el pasillo. Magluf, respirando pesadamente, con las manos temblando de la adrenalina, la siguió de cerca, manteniendo la mirada fija en la nuca de su rival. El pasillo hacia el confesionario se sintió como el corredor de la muerte, con las cámaras siguiéndoles los pasos y captando cada gesto de desprecio. Del otro lado de las pantallas, Santiago del Moro seguramente estaba atento a cada movimiento, porque sabía que este cruce iba a dar muchísimo de qué hablar en la gala y en las redes sociales. Al entrar al confesionario, la jefa no perdió el tiempo con preámbulos ni con saludos cordiales. Les dejó en claro que en esa casa las reglas de convivencia son sagradas y que los gritos, los insultos y la falta de respeto no van a ser tolerados bajo ninguna circunstancia, sin importar si son las favoritas del público o las figuras centrales del programa. Les exigió que se miraran a los ojos, que respiraran hondo y que entendieran que si no podían convivir en paz, la producción tomaría las medidas drásticas que fueran necesarias, incluso pensando en sanciones que podrían afectar su continuidad en el juego o en el premio final. Andrea intentó justificarse, diciendo que ella solo había pedido respeto y educación, pero la jefa la cortó en seco, recordándole que el respeto se pide con palabras y no a los gritos, y que su edad o su trayectoria no la eximen de las reglas básicas de convivencia. Magluf, por su lado, bajó un poco los humos, admitiendo que perdió los estribos y que no debió responder de esa manera, aunque dejó claro que no se iba a dejar avasallar por nadie y que ella también tiene derechos. La jefa les dio un ultimátum: o encontraban la forma de tolerarse y comunicarse como adultas, o las consecuencias serían irreversibles. Cuando salieron del confesionario, el clima en la casa era de pura tensión eléctrica. Nadie se animaba a hablar del tema directamente, pero los susurros y las miradas cómplices inundaban cada rincón. Andrea se fue directa a su cama, se tapó con las sábanas y dio vuelta a la cara, mientras que Magluf se fue al patio a fumar, con la mirada perdida, procesando todo lo que había pasado. El resto de los participantes entendieron que el mensaje de la jefa era para todos. La paciencia se había terminado. Las redes sociales ya estaban explotando, con los fanáticos de ambas dividiéndose en bandos y generando tendencias en todas las plataformas, mientras los productores corrían para asegurar que las cámaras hubieran captado cada ángulo de este enfrentamiento histórico. Ahora, hablando en confianza y dando mi opinión personal sobre todo este escándalo, me parece que fue un choque de trenes que se venía a venir desde hace semanas. Por un lado tenés a Andrea, que está acostumbrada a que el mundo gire a su alrededor y a que la traten con pinzas, y que en un entorno de encierro como Gran Hermano, donde todos están al mismo nivel, le cuesta horrores ceder terreno o aceptar una crítica. Por el otro, tenés a Magluf, que es pura visceralidad, que no se guarda nada y que tiene un límite muy corto cuando siente que la están tratando de menos o que le están faltando el respeto. Creo que las dos se equivocaron feo en las formas. Está bien defender tu espacio y tu forma de hacer las cosas, pero llegar a los gritos, a los insultos y a perder el control de esa manera le hace mal al juego y te termina jugando en contra frente al público. La jefa hizo muy bien en cortar de raíz y en llamarlas al confesionario, porque si las dejaba seguir, esto terminaba en una pelea física o en una crisis nerviosa de alguna de las dos. En un programa donde la convivencia es la base de todo, la inteligencia emocional es tan importante como la estrategia. Y en este cruce, las dos dejaron mucho que desear en ese aspecto. Queda a ver si esto las hace reflexionar y cambian la actitud, o si por el contrario se va a generar una grieta interna en la casa que va a dividir a los demás compañeros en dos bandos irreconciliables. Lo que es seguro es que este capítulo va a quedar en la historia de esta generación dorada. Seguí la página y comentá parte 2.